Finalizando el siglo XVIII, al estudiar el comportamiento de los gases, el científico Jacques Charles, al finalizar el siglo XVIII, al estudiar el comportamiento de los gases, el científico Jacques Charles estableció que al cambiar la temperatura de un gas, su volumen variaba de manera directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor volumen, mayor temperatura. O también se puede decir, a mayor temperatura de un gas, su volumen también es mayor. Cambian en la misma proporción, por eso se llama directamente proporcional. En la misma medida que aumente la temperatura, aumente el volumen. Cuando digo en la misma medida, quiero decir en la misma proporción. Ahora, ¿qué más dice? Lo anterior significa que si la temperatura absoluta se aumenta, el volumen también aumenta en la misma proporción, lo que acabamos de decir. Ahora, ¿qué dice aquí arriba? ¿Qué nos dicen acá arriba? Acá arriba nos dice, observe la siguiente tabla donde se reportan los datos de temperatura y volumen para una muestra de cierto gas. 300 Kelvin, 5 litros. 450 Kelvin, 7,5 litros. 600 Kelvin, 10 litros. 750 Kelvin, 12,5 litros. La tercera columna de la tabla está vacía y debe llenarse con el cociente entre la temperatura y el volumen. Al llenar la columna podemos concluir que, para saber qué podemos concluir, llenemos la columna. Entonces busquemos espacio y llenemos la columna. Vamos a llenar esta columna. Vamos a borrar las líneas que hemos hecho. Ya listo. Y vamos a llenar esta columna. Comenzamos. Comenzamos a llenar nuestra columna. Dice, debe llenarse con el cociente entre la temperatura y el volumen. El cociente es la división. Si usted divide 300 entre 5, eso le da 60. Si usted divide 450 entre 7,5, le da 60. Si divide 600 entre 10, también le da 60. Y si divide 750 entre 12,5, también le da 60. De manera que el cociente entre la temperatura y el volumen es constante. Bueno, vamos a mirar con esos datos que ya tenemos cuál opción de respuesta resulta válida. ¿Qué dice la A? La A dice que el cociente T sobre B, lo tenemos aquí, el cociente T sobre B, o sea, ese que acabé de calcular, permanece invariable, o sea, constante, si la temperatura y el volumen aumentan en la misma proporción. El cociente permanece invariable si la temperatura y el volumen aumentan en la misma proporción. Es verdad. Los dos están aumentando en la misma proporción. ¿Cómo lo sé? Porque cuando el volumen era 5 litros, el cociente daba 60. Cuando el volumen cambió a 10 litros, el cociente sigue dando 60, o sea, permanece invariable. Y la temperatura también aumentó en la misma proporción, de 300 pasó a 600, se duplicó. Y el volumen también se duplicó, pasó de 5 a 10. O sea que la opción A es correcta. Verifiquemos el valor de verdad de las otras opciones. ¿Qué dice la B? Que el cociente T sobre B permanece constante cuando la temperatura y la presión aumentan al tiempo. No importa si aumentan al tiempo o no. El todo es que aumenten en la misma proporción. Y si aumentan en la misma proporción, el cociente permanece constante. No porque aumenten al tiempo, sino porque la relación es esa, una relación inversa.
La opción C dice que a medida que la temperatura aumenta, el cociente TB aumenta. No es verdad, no aumenta porque sigue dando 60. No disminuye tampoco, ni aumenta ni disminuye. El cociente es 60, que es constante. En todos los casos nos dio 60. De manera que la respuesta correcta a esta pregunta la encontramos en la opción A.